Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cindy Tolosa. Estudio en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, curso el noveno semestre de Ingeniería Industrial en la extensión de Puerto Ordaz. Y hoy les voy a hacer una exposición de la materia Ética y Ontología Profesional dictado por la ingeniera Célida González. Yo les voy a hablar un poco acerca de la historia de la ingeniería y de las normas éticas. Vamos a hablar un poco acerca primero de qué son los valores. Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que consideran físicamente positivo o de gran importancia para un grupo social. Debemos tener en cuenta que los valores no son todos aquellos que decimos, sino que nos definen por nuestros actos. La redimensión de los valores. Un porcentaje significativo de los aspectos más característicos de nuestra personalidad es en realidad algo aprendido en la ética y ontología profesional. La manera en la que reaccionamos a una cantidad de eventos está condicionada por las creencias y eventos de pensamientos que hemos formado en base a nuestra formación y a las costumbres en nuestro entorno. Esta redimensión de valores está impuesta por varias técnicas. Está la programación neurolingüística, que tiene que ver con toda aquella forma de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción, comportamientos y comunicación. La serendipidad. Esta tiene que ver con los hallazgos inesperados de cosas o ideas interesantes en el proceso de búsqueda de otra. En la resiliencia. La resiliencia es toda aquella capacidad que tiene un ser humano para transformar algo de lo negativo a lo positivo. La inteligencia emocional. Esta tiene que ver con la capacidad de un ser humano para reconocer sus emociones y la de los demás. El coaching. El coaching tiene como objetivo el desarrollo profesional y personal de las personas que lo perciben. La asertividad. Esta tiene que ver con la sinergia. La sinergia es la acción conjunta de varios órganos en cuanto a la realización de una función. La responsabilidad. Esta tiene que ver con un valor ético, social, asociado a cumplir obligaciones, al hacer, decir u ofrecer algo. Y en la última, la deontología, es la parte de la ética que trata deberes y principios que afectan a una profesión. Ahora vamos a hablar un poco acerca del origen. Vamos a hablar acerca un poco del origen de la ingeniería. Los inicios de la ingeniería se pueden rastrear en la Edad Media, es decir, hace mucho tiempo, época en la que se consideraba como el oficio de quienes la disponían en capacidad inventiva, es decir, de todas aquellas personas que se pusieron a inventar, se pusieron a experimentar según sus necesidades. Personas a las que incluso se les lidiaba de malignas o peligrosas, en tanto que podían crear artificios, ¿no? Para aquella época era muy normal que las personas fueran bastante que no manejaran cosas ni situaciones ni que se salieran de su zona de confort. Posteriormente, con el Renacimiento se dieron importantes avances para la ingeniería. Se volvería una profesión y en esta transición el ocio fue fundamental, ya que en ese tiempo libre que supuestamente ellos tenían, las personas podían dedicar, pensar, imaginar e incluso crear. En tanto, las necesidades de los estados y las sociedades se fueron incrementando y complejizando claramente. Los desarrollos también lo hicieron progresivamente. El hombre dominó y pulió las técnicas y posteriormente creó las máquinas. En todo este tiempo de ocio que tuvo el ser humano en aquel entonces, bajo su tiempo libre, ellos empezaron a crear, empezaron a innovar y se dieron cuenta que realmente la cuestión funcionaba. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a decir, pero si esto me funciona, podemos hacerlo mejor. Y fue que se pudo dar como lo que hoy en día se conoce como el desarrollo. Ahora vamos a hablar un poco acerca del origen de las normas éticas. El estudio de las éticas se remonta a los orígenes mismos de la filosofía antigua griega.
y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales orientadas a la vida humana. La ética en una persona, en un ser humano, es algo muy importante, ya que cuando nosotros tenemos ética se nos abren puertas hacia el profesionalismo, hacia nuestra vida cotidiana, hacia oportunidades. Es algo bastante importante que debemos tener en cuenta en nuestro día a día. Okay. Ahora vamos a hablar sobre el primer ingeniero en la historia. El primer ingeniero en la historia se hace llamar Metón. Fue un antiguo griego genio egipcio que logró un gran éxito en una amplia variedad de campos de construcción, de pirámides escalonadas, autor de la sabiduría antigua, arquitecto, sumo sacerdote, médico, astrónomo, escritor, y los muchos talentos y el vasto conocimiento adquirido de este señor tuvieron tal efecto que en el pueblo egipcio se convirtió en uno de los pocos individuos de nacimiento no real en ser dedicado o promovido al estado de un dios. Estas personas crearon la ingeniería no con máquinas, sino que ellos empezaron primeramente con todas aquellas estructuras, todos aquellos murales, todas aquellas, ¿cómo puedo decirlo? Todas aquellas pirámides y todo aquello geolífico que tiene que ver con lo que hacían nuestros ancestros, y de ahí se fue creando lo que sería ahorita la palabra ingenio, sacándolo como actualmente lo que le decimos ingeniería. Se descubrió su existencia al ser mencionado prominentemente en la tumba de un faraón muy famoso en la tercera dinastía. El consejero del faraón de Bajo Egipto, administrador de la gran mansión, alto sacerdote, Heliópolis, jefe escultor, siendo el primer constructor, oficialmente reconoció, aunque sea en una estatua. La ingeniería en el Antiguo Egipto. La ingeniería en el Antiguo Egipto está suministrada casi ilimitado de la mano de obras de esclavos. Los egipcios realizaron algunas obras más grandiosas de la ingeniería en todos los tiempos, siendo una de las más antiguas del muro de la ciudad de Memphis. Ellos al ver que realmente funcionaba, empezaron a crear más, y cada vez se fue metiendo más personas en esta arte. El arquitecto real de Memphis fue Canofer. Tuvo un hijo a quien llamó Iphone, que fue el primer ingeniero, a quienes los historiadores, como lo antes mencionado, consideraron como el primer ingeniero, cuyo nombre se conoce. Fue su fama más como arquitecto que como ingeniero, aunque en sus realizaciones entran elementos fundamentales en la ingeniería. Las creencias religiosas contemporáneas de que para poder disfrutar de la eternidad era necesario conservar intacto el cadáver de un individuo. Estos eran más que todo pensamientos de ellos en base a lo religioso. Y bueno, ellos tenían como este pensamiento en su mente y era lo que respetaban en ese entonces. La actitud paciente de quienes controlaban los recursos de ese entonces. Es lo que estamos hablando, era como una percepción bastante religiosa que ellos cuidaban y protegieron hasta el fin de sus días. La ingeniería en la civilización griega. La ciencia griega no fue muy propensa en la ingeniería. Sin embargo, su mayor contribución fue descubrir que la naturaleza tiene leyes generales de comportamiento, las cuales se pueden describir con palabras. Es decir, todos aquellos fenómenos climáticos, los naturales y un sinfín de cosas que tiene la naturaleza, ellos empezaron a verlo como algo ingenioso. Arquímedes se le conoce mejor porque ahora se llama principio del Arquímedes. También era un matemático y hábil ingeniero. Realizó descubrimientos importantes en geometría plana y sólida,
así como una estimulación más exacta de las leyes para encontrar los centros de gravedad de las figuras planas. Determinó y demostró matemáticamente la ley de las palancas. Mientras estuvo en Egipcio, inventó el tornillo de Arquímedes y otras obras que también fueron bastante famosas. La ingeniería en el Imperio Romano. En el Imperio Romano las vías eran comunes, las vías comunes eran que los romanos mejoraban sus diseños y perfeccionaban su construcción de manera que duraron muchos siglos, y algunos tramos que aún no se encuentran, que todavía están perdidos y pertenecen a todas aquellas valiosas cosas que están guardadas por ahí, que no se han encontrado y que quieren encontrar. La ingeniería romana también ha sido admirado durante años y generaciones a lo largo de siglos y siglos, aunque sus inventores son y serán los primeros. Sin embargo, en realidad tienen mejoras basadas en ideas o inventos más antiguos. Es decir, como ya se dijo, fueron de los primeros inventos y siempre van a quedar para la historia. La tecnología para llevar el agua corriente en las ciudades fue desarrollada en la zona oriente, pero los romanos la transformaron de una manera inconcebible para Grecia. Gracias.